Si usted está afligido, si usted está necesitado, si usted está angustiado, no busque a los hombres, busque al Eterno que está allá arriba. Con solo mirar arriba se encontrará un Padre que nos puede ayudar. Mis hermanos, estamos viendo un estudio bíblico. El que lo escogió fue muy profundo y desarrolló esos temas, y vimos con el hermano Germán lo que era la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia actual. Y cuando estaba realizando este sermón, quiero que me acompañe a mí en ver que la iglesia apostólica no es lo mismo que nosotros. Que si nosotros vemos, pastor, ¿cuál es la iglesia apostólica? La iglesia primitiva. Pastor, ¿cuál es la iglesia primitiva? La iglesia que comenzó. Si nosotros ponemos aquí a la iglesia primitiva, la iglesia primaria, si usted quiere llamarle así, y ponemos a Casa de Oración Luz de Israel, se va a dar cuenta, mis hermanos, que usted y yo debemos mucho. Déjeme decirle que estamos fallando, usted y yo. ¿Y por qué, pastor? No le voy a dar la respuesta. Escuche el sermón y vaya tachando usted cualidades que la iglesia primaria o la iglesia apostólica tenía y que usted y yo no tenemos. Y le voy a adelantar una. La iglesia apostólica tenía la serenidad de, aunque veía la persecución, tenían la serenidad de confirmar a quien seguían. La iglesia apostólica, ¿por quién fue perseguida? Por el imperio romano. ¿Se imagina usted un imperio romano tan violento, tan sicario, tan asesino, que una persona delante de ellos, que tenía una mente perversa de mil maneras de cómo matar, y que le dijeran a usted que negara su fe o si no iba a morir? Y que ellos tuvieran la serenidad de decir, no, prefiero la muerte. Hermanos, si usted y yo con una enfermedad nos hacemos para atrás, ¿se imagina usted que le diría, tengo esta enfermedad de muerte, yo no me hago para atrás? Voy a recibir mi proceso médico, pero no voy a dejar de servir, no voy a dejar de estar en los cultos, voy a adorar al Señor. ¿Se imagina esa serenidad? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy. La iglesia apostólica. ¿Cómo se fundó? ¿Quién es el fundador? ¿Qué significan esos dos términos? ¿Qué significa el término iglesia? Eso lo vamos a ver ahora. Esperemos que el tiempo nos dé para ver todo y que usted no salga más confundido, sino que salga con la fe que tuvo y que tiene la iglesia apostólica. Así que, mis hermanos, abra su Biblia lo más pronto posible, que hoy sí la vamos a ocupar, porque usted ha venido a aprender, porque son temas muy grosos. O dos cosas van a pasar: o se me duerme o aprende. Pero si se duerme, no se preocupe, queda grabado. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Lo tiene? Lo vamos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos, en el partimiento del pan y en las... Lo volvemos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué es eso de unos con otros? Orando los unos por los otros. En el partimiento del pan. ¿Y en qué dice? O sea que las oraciones que yo hago no son el objetivo de mi vida, sino de la persona que tiene la par.
Ese es el fundamento de la iglesia apostólica. Se dará cuenta que las oraciones que hace la iglesia apostólica no son iguales a las que nosotros hacemos. Nosotros pedimos por sanidad, ellos no. Ellos estaban en persecución. Nosotros pedimos bienes, pedimos pisto, pedimos cualquier cosa. Ellos no. Ellos sabían vivir en lo bueno como en lo malo. En la comida como no en la comida. Y aún así daban gracias. Es como que usted siente a su familia. ¿Y qué vamos a comer? Nada, solo sentémonos. Y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias por la comida. Pero no hay nada. Le dice su familia, o a saber qué le pasó a mi mamá. ¿Se imagina usted dar gracias por lo que no tiene? ¿Se imagina dar gracias por lo que usted perdió? Partamos desde ahí. Porque mis oraciones no son las de la iglesia apostólica. ¿Cuáles eran las oraciones de la iglesia apostólica? Seguir a Cristo, ser más como Cristo, orar por la eternidad, orar por lo que iba a pasar después de la muerte. Veamos otro texto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Abra su Biblia porque sí vamos a aprender muchísimo. Estos son temas, no se preocupe si usted se duerme. Cuando nosotros llevábamos esa materia con el pastor Daniel, historia de la iglesia, también nos dormíamos y dábamos lástima en los exámenes. No se preocupe, que de 5 para abajo no pasábamos. O sea, teníamos que reunir tanto lo que él tenía conmigo para poder pasar, porque son temas muy grandes. Lo tiene, 1 Corintios 3, 11. Dice, 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Le hago yo la pregunta, está en la respuesta. ¿Quién fundó la iglesia? Vea. Veamos el versículo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando usted le digan quién fundó la iglesia, no soy yo, no es el pastor Freddy, no es el pastor Daniel, es Cristo. Veamos otro versículo. Efesios 2, 19 al 20. Pastor, ¿por qué estamos viendo mucho? Porque más adelante lo va a entender. Recuerde, son temas pesados. Denle las gracias a este. Efesios 2, versículo del 19 al 20. ¿Lo tenemos? Así que ya no sois extranjeros. A ver, repita esa palabra. Vea. Está toda la tarde avenedizo. Sino ciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Entonces los 3 versículos que tenemos dicen 3 cosas de la iglesia apostólica. Número 1, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es perseverar? Soy cristiano, mi fe es en Cristo y aquí hasta que me muera. No lo cambio por nada. Usted y yo sí lo cambiamos. ¿Qué nos dice el segundo versículo? Que el fundamento es Cristo. ¿Y qué nos dice el tercero? Que somos, mira, así que ya no sois ni extranjeros, ni conciudadanos de los santos y miembros. Somos miembros de la familia ¿de quién? ¿Por medio de quién? Ahí está. Veamos otro versículo. Bueno, este ya lo leímos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, hermano. Nadie se puede posicionar en el lugar que es Cristo. El día que usted ponga a un hombre en la posición de Cristo, ahí ya se fregó. El día que ponga a los 3 pastores de casa de oración en la posición de Cristo, estamos mal. Entonces, pastor, ¿qué vamos a explicar ahora? Que la iglesia verdadera no está fundamentada en hombres, en tradiciones, ni en religiones,
si no está fundada en quién? En Jesucristo. Pastor, pone el tema, ¿dónde estaba el tema que decía la Iglesia Apostólica? Vamos con el tema. Ya vimos que el fundamento es Cristo, va, pero expliquemos el tema. ¿Qué es la Iglesia Apostólica? La iglesia donde estaban todos los apóstoles. No. Usted tiene que explicar las cosas para que le entiendan. Y si usted va a entender este sermón, espérese que el otro lunes le van a hablar de la iglesia medieval. O sea que va a quedar medio entero. Entonces, ¿qué significa iglesia? ¿Alguien sabe qué significa iglesia? La iglesia proviene del griego eclesía. Por Dios, cómo nos amparan ese significado con aquel eclesía. Eclesía, ¿qué significa iglesia? Eclesía. ¿Y qué es eclesía? Una congregación. Lo que somos usted. Un conjunto de seres humanos unidos por una sola fe. Para que me entiendan. Si no entendió, eclesía, iglesia. Es una asamblea, pero no la que tenemos. Sino es que es un conjunto de hombres, de mujeres, de ancianos, de ancianas, que se reúnen para declarar una sola fe. Y esa fe es en Cristo Jesús. Entonces casa de oración es una iglesia. ¿Por qué? Porque es una eclesía, los llamados de afuera. Usted no fue nacido ya cristiano, no. Usted fue llamado de afuera y de afuera aceptó a Cristo. Por medio de un sermón, por medio de alguien que le habló del evangelio, usted fue llamado por Cristo al evangelio. Entonces, estamos separando los términos. El término iglesia, ¿qué significa? Un conjunto de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, no animales, animales usted, que se reúnen para declarar una sola fe. ¿Y cuál es esa fe? Jesús. Se recordará usted que hay un libro que se llama, que hay un capítulo que es el día de Pentecostés. ¿Qué había ahí? Había gente, estaban reunidos. ¿Y qué cayó? El Espíritu Santo. Ahí se va formando la iglesia. Entonces, la iglesia es del griego eclesía, que viene de un conjunto de seres humanos que se reúnen para declarar una sola fe, una congregación, los llamados de afuera. Veamos lo que dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre el término iglesia? ¿Sobre qué es la iglesia? ¿Por qué es llamada de afuera por nuestro Padre Celestial? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se acuerdan del término? Los de allá afuera, los de las tinieblas de allá afuera, llamados a la luz. O sea, todo lo que está afuera está pensando en algo. Y usted, que es llamado de adentro, está en la iglesia, conjunto de personas que declaran la fe en Cristo Jesús. Está fácil, ¿verdad? Pero pastor, ¿cuál es el segundo término? ¿Qué significa el término apostólica? Es la iglesia, un conjunto de personas. ¿Qué significa el término apostólica? ¿Cómo se le llamaba a los 12 que siguieron a Jesús? Ahí estamos. Ahí estamos. La palabra apostólica proviene del término apóstol. ¿Y qué significa apóstol? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hoy ha venido iluminado. Sí, significa enviado. ¿Cómo así, pastor? ¿A quién no lo han mandado a la tienda? ¿Cuáles son las indicaciones? Toma estos 5 pesos, compra la soda, traes la soda y que te den el vuelto.
contás el vuelto. Y cuando traigas la soda, lo dividís en todos tus hermanos. Ya va usted. Ese es un enviado. No le vaya a decir a todo el mundo apóstol, sino que es un ejemplo para que usted me entienda. Pero el término enviado significa que tuvo que haber estado con una persona. ¿Con quién? Con Jesús. Veamos lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 6, versículo 13. Vamos caminando, vamos caminando. Lucas capítulo 6, versículo 13. Hoy vamos a ver un montón de versículos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Ah, ¿verdad? Lo volvemos a leer. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. No 100, no 15, 12. A los cuales también llamó apóstoles. El fundador de la iglesia es Cristo. ¿Quién llama a los apóstoles? Cristo. Su doctrina fue entregada ¿a quién? A los apóstoles. Las enseñanzas de Jesús fueron entregadas ¿a quién? A sus apóstoles. El mensaje de Cristo en los 4 evangelios lo encontramos escuche bien, el mensaje de Cristo visto en los 4 evangelios lo encontramos esparcido en el libro de Hechos. Cristo declara sus sermones en su ministerio. Cristo le pasa las enseñanzas a sus apóstoles. Y sus apóstoles se expanden en el libro de Hechos. ¿Y cuál es la misión que le deja Jesús a sus apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar ¿el qué? El evangelio. Entonces, ¿qué es la iglesia apostólica? Su fundador es Cristo, la enseñanza de Cristo pasado a los apóstoles, que es la doctrina, y después ese mismo mensaje se esparce a todo el mundo y lo podemos leer en el libro de Hechos. ¿Cuál es la misión de la iglesia apostólica? ¿Cuál es la misión de Casa de Oración Luz de Israel? Hacer proyectos, pastor, que me regalen cosas, que me gane la rifa. ¿Cuál es la misión de usted y yo cuando le servimos al Señor? Predicar el evangelio a todo el mundo. Eso significa que ya fallamos, ¿sí? Por más organizado que quiera ser, ya fallamos. Porque la misión de la iglesia apostólica es enseñar a Jesús, sus enseñanzas, su sacrificio y que hay vida eterna. Nada más. Si alguien le viene con otra enseñanza, para afuera. Ahora le pregunto yo, en todo lo que le acabo de resumir, ¿dónde está la provisión? ¿Para qué no está? ¿Dónde está el Señor? Dame. No. Pero veamos esto. Poneme la imagen de los apóstoles. Pastor, y eran los discípulos del Señor los que caminaron con él. ¿Cómo terminaron la vida de estos? Ay, hermanito, si usted está chillando por las enfermedades que tiene, déjeme decirle de que le va a ir peor. Porque Jesucristo dijo que el que está con él, el mundo está en contra de los de Cristo. Y él dice, pero no os aflijáis, yo he vencido. Si usted está chillando porque todo le va mal, hay una enfermedad,
Veamos cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trató a los 12 apóstoles. Si usted puede ver, Pedro, si no puede ver, no mique, no se preocupe, yo le digo a usted. Vamos a ver, Pedro crucificado cabeza abajo. ¿Se acuerda de la cruz de Cristo? Démosle vuelta. Vean, ¿se acuerda lo que le dije al inicio? Que le dije que la iglesia apostólica tenía la serenidad de defender su fe. Y que Casa de Oración no tiene la serenidad de defender la fe. Vamos con el 2. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Le fue mejor al otro. Jacobo, decapitado. Vamos con el otro. Yo creo que no va a dormir usted. Vamos con el otro. El cuarto, Juan, es el único apóstol que los estudiosos, que los iluminados dicen que murió de muerte natural. Es el único. O sea que de todos nosotros, tal vez solo yo muera de muerte natural. Aquí crucificado por X, allá abajo de la cruz, el otro decapitado. Solo uno. Pastor, ¿y por qué ese uno Dios le reserva la vida? Nunca se pregunta, ¿por qué no lo mata el Señor? Para preservar el Evangelio. Pero déjelo ahí. Sigamos con el quinto. Felipe, crucificado también. Bartolomé, mire, este está peor, desollado vivo y decapitado. Vamos con Tomás, atravesado por lanza como que fuera, ¿verdad? Mateo, muerto por espada. Jacobo, Santiago, hijo de Alfeo, golpeado hasta morir por cólera. Mire qué bonitas las muertes. Judas Tadeo, muerto con golpes y no bastó, también decapitado. Simón el celote, ¿no ha visto cómo se ruchan a los árboles y se ruchan? Así lo agarraron al hombre, mire. Quiero que se lo imagine. Judas Iscariote, ya sabe usted, vea que ese sí se, ¿verdad? Vamos con el otro, Matías, apedreado y decapitado. ¿Y alguno de estos chilló? No. En esos momentos, dicen los estudiosos, que daban gloria a Dios por lo que les estaba pasando. Igualitos que nosotros. Que damos gloria a Dios cuando nos estamos enfermos, ¿verdad? Amén. Miren la vida cristiana cómo es. Yo creo que ella no va a ser cristiano usted. Esto es la vida cristiana, hermano. Esto es la verdadera iglesia. Se la presento. Poneme la otra imagen. Para que vayan clamados, mate lo que ya. Miren, mis queridos hermanos, Roma era tan perverso en la matanza que lo que hacía era poner en el Coliseo, los ponía como antorchas humanas para que alumbraran. Es que Roma tiene luz. Eran los cristianos en la noche dándole luz a Roma. ¿Sabe qué hacía Roma? Los ponían en el Coliseo por diversión. Sacaban a los leones. Y esto, en vez de correr como lo haríamos usted y yo, se ponían a orar. Es como que a Daniel se lo está comiendo un león y yo, gloria a Dios, que lo lleve el Señor. Ya voy yo y el pastor Daniel, a mí me falta una cabeza, una mano, ya va a venir el león, ya te va a comer. Orando. Esto es la vida cristiana. Bienvenido al mundo del cristianismo. No es bendice, claro, eso es aparte, que el Señor tiene misericordia de nosotros, nos bendice, gloria a Dios. Pero esto es la realidad. La convicción de que hasta los últimos días de su vida usted no tiene que negar la fe en Cristo Jesús. Quítala porque se van a traumar. Entonces, pastor, después de haber visto todo esto y que aprendimos qué es la iglesia apostólica, ¿qué es la doctrina apostólica? Separemos. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. El término doctrina significa del griego
didaque, que significa enseñanza, algo que queda aquí, miren. ¿Cuál es una enseñanza? Que a usted no se lo van a bajar si usted da $10 y usted sabe el vuelto que le van a dar. Ah, no, aquí no me va, aquí falta. ¿Sabe que al microbusero usted le debe de dar exacto lo que debe de llevar? No se lo baja. Una enseñanza que está aquí, ¿ve? Eso significa doctrina. Pero ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Es la enseñanza que Jesucristo reveló y que ellos predicaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pastor, no va a tocar el Espíritu Santo. Por el momento no, porque el siguiente mes que viene tenemos al Espíritu Santo como protagonista del estudio bíblico y ahí usted se va a dar gusto con él. Lo que sí le puedo decir, que el fundamento era Cristo y la inspiración divina venía del Espíritu Santo. En la doctrina apostólica, Jesús enseñaba a salvar, transformar y preparar a la iglesia para la venida del Señor. 3 cosas. La doctrina apostólica transforma la vida, salva la vida y prepara para la venida del Señor. Se lo voy a volver a repetir. ¿Qué es la enseñanza apostólica que Jesucristo le dio a sus 12 apóstoles? 3 aspectos muy importantes. Que la doctrina apostólica salva la vida de la muerte, de condenación eterna, transforma su vida en este entorno y nos prepara para la venida del Señor. Pregunto, casa de oración, Luz Israel, ¿está preparado usted para la venida del Señor? Pongámoslo así para que me entienda. ¿Se va a quedar o no se va a quedar? Así de sencillo, ¿verdad? ¿Para qué le va a decir el arrebatamiento? No. ¿Está preparado usted que el día que el Señor toque la trompeta, nos vamos? Por eso le digo sencillo, ¿se va o se queda? Si usted me dice, me quedo, salud, Lulú. Veamos lo que dice la doctrina de los apóstoles dado por el Señor. Juan 7, versículo del 16 al 18. Está bonito el tema, ya vamos desmarañando, vamos viendo. Juan capítulo 7, versículos del 16 al 18. Mira lo que dice. Léalo despacito, la Biblia no se lee de corrido, sino paciente. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, cámbiale la doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Siguiente versículo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de, o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí el Señor está diciendo, mire señores, yo les estoy diciendo que la enseñanza que estoy dando es para que su vida sea salvada, sea transformada y esperar la venida del Señor. Si ustedes no me creen, vean si es de Dios. Sigamos leyendo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él justicia. Entonces está diciendo el Señor, no demos habladurías. El que habla de Dios, aquí está. Y el que dice cosas que no están aquí, para afuera. Así de sencillo. No es que se puede enojar. Está diciendo el Señor, esta es mi doctrina. Del que me envió, con un propósito. Salvar, transformar y esperar la venida. Ahí entonces tiene fundamento lo que leíamos en el primer versículo que decía, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y cuál es esa doctrina? La que da vida, la que transforma y la que nos hace esperar la venida de Dios. Si en la iglesia en la cual usted va no hay un cambio de vida,
no hay una transformación de vida, no hay una salvación de vida, si no le hablan de la venida del Señor, no estamos en nada. Y esto va también para casa de oración. Si solo damos sermones, ay, Dios nos ama, no. Nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la Biblia, nos dice, hablen del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Vuelvo y repito, el que transforma vidas, salva vidas y el que nos hace esperar la venida del Señor. Fundamentos de la doctrina apostólica, de la iglesia apostólica. El reconocimiento de Dios, no lo busque, se lo voy a leer, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. ¿Qué reconocía la iglesia apostólica? Que el que reina y vive para siempre es el que gobierna. Y lo declaraba con el pueblo de Israel diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En casa de oración, Luz de Israel, declaramos que el Padre eterno es el que gobierna, el que hace su voluntad. Segundo, Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir eso? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estos son fundamentos de la doctrina de la iglesia apostólica. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿A dónde podemos ver al Padre? En Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que le quede aquí, nadie viene al Padre si no es. Otro punto característico de la doctrina apostólica, el arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? ¿Ve cómo lo que estamos hablando? Volvamos. ¿Cuáles son los fundamentos de la doctrina apostólica? Lo que es la unidad de Dios. Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Número 2, Dios manifestado en carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Número 3, el arrepentimiento. Número 4, y póngale atención a esto, aunque se esté durmiendo, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Discúlpeme que hable bien la boca, pero no es el bautismo por muertos. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 2, 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don de ¿quién? Ahora, hagamos un paréntesis y no vamos a profundizar, pero acuérdese que si usted, ¿habemos bautizados? ¿Se acuerda de lo que le dijeron? Muerto con Cristo, resucitado una nueva vida. Ahora, hay una diferencia en el bautismo en el nombre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Son dos términos muy diferentes. Veamos lo que dice la Biblia. Hoy sí, Hechos 2:4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Está el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, hay una línea bien delgadita en el bautismo del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo lo va a ocupar a usted, es para glorificar el nombre del Señor. No es para glorificarse usted. Se lo voy a volver a repetir. El bautismo del Espíritu Santo es para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No para glorificarse usted mismo, ni para exaltarse usted mismo. Es una línea bien delgadita que en estos tiempos confundimos. Decimos, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo hizo allá. Momento. Eso es bien delicado. Y la Iglesia Apostólica lo tenía en orden. Pastor, ¿cualquiera puede tener el Espíritu Santo? Aquí es donde todos se pelean. Que sí, que no, que sí. Por eso, si usted quiere respuestas, venga el otro mes que ahí vamos a hablar del Espíritu Santo detalladamente. Y ahí vamos a hablar también del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es otro fundamento de la doctrina? La esperanza de la venida de Cristo. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la doctrina de los apóstoles sobre la venida de Cristo? Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo lo que usted lea de Hechos hasta Apocalipsis, todos los que creían en Jesucristo esperaban la venida del Mesías. ¿Cuál era? Jesucristo. Que volviera por ellos. Porque había persecución. Ahora le hago la pregunta. ¿En ese momento hubo persecución? Sí. ¿Volverá la persecución de la iglesia? ¿Sí o no? Se la dejo ahí. Ahora bien, vamos con esto. ¿Dónde comenzó la iglesia apostólica? Si usted busca en internet, va a encontrar que fue en el año 30 y 33. Y se describe que la iglesia apostólica comenzó en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Veamos lo que dice. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Comenzó en el año 30, del año 33, después de Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Sigamos leyendo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. Versículo. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos de ¿quién? La clave del inicio de la iglesia apostólica es la venida. Cuando cayó y se quedó ahí. ¿Qué es el Espíritu Santo en la vida del creyente? El sello y la confirmación y la dirección del cristiano. Si usted no siente que el Espíritu Santo se mueve cuando usted está haciendo cosas o decisiones que debe tomar, es necesario hacerle nuevo. Aquí habita el Espíritu Santo. Es el consejero. No lo hagas así. No, aquí. Mira, hazlo así. Dice que estaban todos juntos. Cayó como fuego. Se repartieron y se quedó el Espíritu Santo en ellos. Ahora me entiende la serenidad de decir, no niego la fe, porque habita el Espíritu Santo.
Si usted duda, es necesario nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo está aquí. Sigamos leyendo. Ahora, hagamos el perfil con todo lo que hemos visto. ¿Quién es el fundador de la Iglesia Apostólica? Jesucristo. Le pregunto, ¿quiénes fueron los instrumentos de la Iglesia Apostólica? Para que me entienda, ¿quién es el fundador de Casa de Oración Luz de Israel? ¿El hermano Víctor? No, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los instrumentos? El diácono Víctor Manuel Velázquez con su familia, la cual el Señor ocupó para expandir ¿el qué? No el refrigerio, el evangelio. Actualmente, ¿cuáles son las herramientas? Herramientas. Vamos a la Iglesia Apostólica. ¿Quién es el fundador de la Iglesia Apostólica? Jesucristo. ¿Quiénes fueron los instrumentos para propagar el evangelio de la Iglesia Apostólica? Pedro, Juan el apóstol, Santiago, que fue a dar el evangelio. Todos los que vimos que murieron trágicamente expandieron el evangelio. Y yo les voy a incluir uno más, que no hemos hablado de él. Pablo o Saulo de Tarso. Hay una historia en el Nuevo Testamento que dice que el loco se fue a zampar, donde los griegos, y les dice, le vengo a hablar del Dios no conocido por ustedes. ¿Qué hacía esa facilidad de explicar, esa facilidad de convencer, esa facilidad de arrepentimiento hacia los demás? Que en Pedro, que en Juan, que en Santiago, que en Pablo estaba el factor del Espíritu. Si no está el Espíritu Santo, ¿qué hace que usted se conmueva el corazón cuando el pastor Daniel trae un sermonazo? Ay, pastor, qué lindo su sermón. Es el Espíritu Santo ocupándolo a él como herramienta para explicar y llamar al arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando el siervo Freddy López ora por usted y le da consejería? Y usted dice, sentí algo. Sentí que me habló el Señor. ¿Cómo sabía este? Es el Espíritu Santo. Para que me entienda, porque lo veo. Estos somos nosotros. Y este es el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué habla esto? ¿Me oye? Viene el Espíritu Santo, agarra a Danielito, agarra a Freddy, agarra a Ismael y vas a dar este estudio bíblico y este sermón y lo vas a hacer así. Aquí está el Espíritu Santo. Cuando usted ora con sus hijos, cuando usted ora por los enfermos, ¿quién es ese factor? Cualquiera puede orar, oremos, Padre que estás en los cielos, en tu nombre, amén, vámonos. Pero ¿quién es el que cambia la vida? El Espíritu Santo. Volvamos. ¿Quién es el fundador? Si algo va a aprender y se va a ir aquí, por lo menos que diga usted, ¿quién es el fundador de la Iglesia Apostólica? Cristo. ¿Quiénes eran los instrumentos? Los 12 apóstoles. Instrumentos. ¿Qué se vivió en la línea de la Iglesia Apostólica? Ponga atención que ya vamos a terminar. ¿Qué es los acontecimientos que vivió la Iglesia Apostólica? Número 1, el Pentecostés en Jerusalén. Sin el Pentecostés, ¿por qué? Porque en el Pentecostés, ¿quién llega? Ahí está. Se va dando cuenta que a veces hay mucho que predica y no predica con el Espíritu Santo. Si predicara con el Espíritu Santo, si no estamos con el Espíritu Santo, es una motivación no más, es una habladuría más. Pero si nosotros como servidores, como pastores, no le pedimos al Espíritu Santo que haga su obra, que nos ocupe como instrumentos, no servimos para nada. Entonces, el inicio es Pentecostés. Sígame aquí, miren, no se duerma.
Pentecostés, ¿quién cae? El Espíritu Santo. Aquí póngale paréntesis porque ocurre la muerte de un mártir. A ver, ¿cuál fue el primer mártir de la iglesia apostólica? ¿Quién? Que le da doble refrigerio. Esteban. Pero no Esteban de allá. ¿Qué pasa con Esteban? Esteban, lleno del Espíritu Santo, declara una tesis del Antiguo Testamento de Dios hasta los tiempos de él, y aún así no le creen. ¿Qué le pasa a Esteban? ¿Murió de muerte natural? ¿De qué murió? Y ese hombre lleno del Espíritu Santo dice que alzó, ¿qué dice? Alzó la vista a los cielos y vio que la gloria de Dios. Si usted en su enfermedad o en su situación no le entiende, le falta el Espíritu Santo. Cierre paréntesis. Va, Pentecostés, cae el Espíritu Santo. Muere Esteban. ¿Qué pasa con la muerte de Esteban? A todos les da miedo y se esparcen. Aquel se va para los Planes, aquel se va para La Vega, aquí a dar el Evangelio. Y ahí nace el perseguidor machuca de la iglesia, que era Saulo de Tarso. Y ahí viene la historia que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se produce la conversión de Saulo a Pablo. Después vienen los viajes misioneros, que eso lo va a leer usted ahí. Ahí no vamos a detallar porque el tiempo ya nos comió. Viene el primer viaje misionero de Pablo, se lleva a Silas, a Timoteo lo mandan por allá. Todo es expandir. A uno se cae en la ventana, a que lo apedrean, queda todo muerto, sigue caminando. Las muertes que le enseñé allí, métalas en eso. Se mete algo tan yuca que no nos vamos a detener, pero téngalo ahí. Después de los viajes misioneros viene el concilio de Jerusalén. Híjole, hermano. Existen varios concilios que, si le digo concilio de Nicea, concilio de Jerusalén, concilio del Vaticano, concilio de la Concordia, no, concilio de Jerusalén. Ahí quedes. Ahí quedes. ¿Qué es un concilio? Ponerse de acuerdo sobre unas enseñanzas, nada más. Quedémonos hasta ahí porque, ¿verdad?, no nos da más el coco. Después del concilio de Jerusalén viene algo bien bonito: la redacción del Apocalipsis. Esto pasa con Domiciano, con el Imperio Romano, estando él a cargo, manda a Juan. ¿A cuál isla la manda? A la isla de Pascua. Lo manda porque no se cree que no lo pudieron matar, porque lo metieron en una, ¿cómo se llama?, aceite hirviendo, y el loco salió vivo. Eso quiere decir que aquel que le sirve al Señor preserva la vida del Señor. Así que si usted no está sirviendo, la corte le preserva la vida y lo manda a la isla de Pasmos. ¿A qué lo manda? ¿Qué recibe ahí? La revelación de qué. ¿De la venida de quién? Confirmando la doctrina de los apóstoles. ¡Qué bárbaro, mire! Entonces ahí Juan escribe las 7 iglesias, los 7 corderos, aquí y allá, la venida, la gran tribulación, el juicio del gran trono blanco, la eternidad, el milenio, todo eso lo escribe. Un remanente hasta la actualidad. Ahora, mis hermanos, ¿se acuerdan de los consejos de casa de oración? ¿Cuáles eran los consejos de la iglesia apostólica? Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la oración. Número 3, ser prudente. No, fíjense, ellos practicaban el ayuno. Pregunto, aquel jefe habla mucho del ayuno. Ayunamos. Hermano, estamos fallando. ¿Cuáles son los consejos de casa de oración? Orar, leer la palabra de Dios, cantar alabanza, venir a la iglesia, ser prudente, servir al Señor. Fino. Pero si nosotros le decimos,
Iglesia apostólica, ¿cuáles son tus consejos? Y que nos diga Pablo, número 1, la palabra de Dios. O sea, de aquí no nos salimos. Número 2, la oración, fundamental. Y número 3, el ayuno. Número 4, el poder del Espíritu Santo. Lo que hemos estado hablando, el factor del Espíritu Santo. Número 5, la obediencia. Número 6, la unidad. Usted y yo estamos más desunidos que a ver qué. Yo jalo para allá, aquel jala para acá y este jala para allá. ¿A cuál va a seguir usted? Y número 7, la santidad. Perseverar hasta el final. Son factores o características que tenía la iglesia apostólica. Yo le voy a recalcar uno que decía la iglesia apostólica, el ayuno. Si usted quiere buscar al Señor, ayune. Pero esa disciplina, por más que la estudiemos, por más que la enseñemos, si usted no se pone ese objetivo, no hay nadie que lo sabe. ¿Y qué es el ayuno? Apartarse de ciertas cosas y meditar en una habitación sin esto, sin esto, sin esto. Solo con esto. Ahí se la dejo. Ahora viene finalmente la gran pregunta. ¿La iglesia apostólica terminó en el Apocalipsis con Juan? No. La iglesia apostólica sigue viva en cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo que hicieron los 12 apóstoles es para darnos fortaleza a cada uno de nosotros. No para que tenga miedo, sino para decirle que la vida cristiana es así. No se trata de cuánto tenga o cuánto no tenga, sino que darle la gloria a Dios. La doctrina de los apóstoles nos acuerda que no buscamos a Dios por lo que nos da, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque nos ha salvado y porque esperamos su venida. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, buscad a Judas, mire qué bonito, Judas 1:3. Y con esto vamos a terminar. Mire, lo logramos, vimos todo. Pensé que no lo íbamos a ver y no se durmió, o por lo menos solo estuvo cabeceando. Judas capítulo 1, versículo 3. Deténgase. Vamos a resumir. La iglesia apostólica, ¿qué es iglesia? Un conjunto de hombres, mujeres, niños, ancianos que se reúnen para declarar una sola fe. ¿Cuál es esa fe? Cristo Jesús. ¿Qué significa apostólica? Viene del término apóstol, que es enviado. Jesucristo tuvo 12 apóstoles, al cual le dio la enseñanza. Y ese término enseñanza se llama doctrina. En los 4 evangelios, Cristo enseñó muchas cosas, muchos misterios, mucha del Padre y mucho arrepentimiento. Eso lo desarrolló Él en su ministerio. En Hechos, sus discípulos fueron los que expanden esa doctrina. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dice ir y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde parte la iglesia apostólica? Con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí inicia. Después va la muerte de ¿quién? De Esteban. Después de Esteban va la conversión de Pablo. Después van los concilios. Y después de los concilios van con el único remanente que queda vivo de esos 12 discípulos, que es Juan. ¿A dónde lo mandan? A la isla de Pasmo para escribir la esperanza venidera, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir por su iglesia. Vimos las muertes de los apóstoles, vimos factores y características. ¿Cuáles eran las características de la iglesia apostólica? Era la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la santidad, la obediencia y esperar la venida de Dios. También explicamos que la doctrina apostólica o la iglesia apostólica tiene un factor muy importante y una línea muy delgada que hemos olvidado cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mueve, no es del Señor. Tiene que ser el Espíritu Santo que nos ocupa como instrumento. Describamos a la iglesia apostólica. ¿Quién es el fundador de la iglesia apostólica? Cristo. ¿Quiénes fueron los instrumentos? Los 12 apóstoles. ¿Quién ocupó esos instrumentos? El Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito de la iglesia apostólica? Dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué decía la doctrina? 3 factores. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dada a los apóstoles, tiene 3 factores. La doctrina es
que Jesús salva vidas, transforma vidas y nos enseña a esperar la venida de Dios. Leamos lo que dice Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, en estos tiempos hay personas que mueren por la fe. Acuérdense del corito: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El escritor de Judas nos dice que la fe que estuvo con nuestros hermanos de la iglesia apostólica es la misma fe que está con nosotros. El Espíritu Santo que estuvo con Pablo, con Pedro, con todos ellos, es el Espíritu Santo que está con nosotros. La iglesia apostólica no ha muerto. Nos dice que volvamos a Cristo. Y yo, mi hermano, soy tan metido que me hice la gran pregunta: si estuviera la iglesia apostólica, ¿qué nos diría? ¿Sabe qué es lo que nos diría? Apocalipsis 22:21. Esto es lo que la iglesia apostólica tiene para nosotros como actualidad. Léalo conmigo, por favor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mis hermanos, no se rinda, porque la iglesia apostólica fue perseguida, fue torturada y aún así no negó la fe. La gracia de Dios sea con usted y conmigo hasta que pasemos a la presencia de Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la iglesia apostólica, por la doctrina de la iglesia apostólica. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es un factor muy importante. Hoy te pido, Señor, que sea tu obra la que fue en el día de Pentecostés, la que siga como ese fuego ardiente que nadie lo pueda apagar en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar ese coraje, a tomar esa fe, así como varios discípulos, varios apóstoles, varios hermanos de la iglesia apostólica, cuando veían al emperador de Roma y estaban condenados a muerte, se gozaban porque esperaban tu gloria. Mi hermano, recupere esa fe, recupere esa confianza en Cristo Jesús, recupere esa convicción. La iglesia apostólica nos recuerda que Jesucristo es más que suficiente, que Jesucristo es el que nos saca adelante. Mi hermano, si usted tiene una necesidad o alguna angustia, abra su corazón al Señor. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en una cruz. Gracias, Señor, por la salvación tan eterna. Mis queridos hermanos, usted que está aquí conmigo, quiero que tome la mano del que está a la par. Diga: voy a orar por usted. Así como la iglesia apostólica, póngale la mano. Dígale: antes de irnos, vamos a orar unánimemente. Tú vas a orar por mí, yo voy a orar por ti. Dígale: todo va a salir bien. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si tú estás enfermo, Dios va a obrar. Dios te va a sacar adelante. Si sacó a la iglesia apostólica, declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo nombre, que así como la iglesia apostólica oraba fervientemente, así nosotros como casa de oración oramos por nuestros hermanos.
Oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por los niños de casa de oración, por los jóvenes de casa de oración. Oramos para que tú los saques adelante, para que tú les devuelvas el gozo, para que tú nunca los abandones, Señor, para que tú siempre los saques adelante. Y finalmente, casa de oración, cantamos lo que usted ya sabe, que la fidelidad de Cristo es muy grande. Cántela, abra el corazón, abra la mente y recuerde que la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo es muy grande. Abra su corazón. No nos vamos a ir de aquí sin que usted le diga al Señor la fidelidad que Él nos tiene. Cantamos, mis hermanos, tu fidelidad.